Vamos a ir a la palabra de Dios. Estamos estudiando Romanos y Dios nos está metiendo cómo es que Él trata con el pecado. Ya nos mostró cómo se trata con los pecados, cómo Él trata con los pecados y ahora cómo Él trata con el pecado. El pecado es algo que mora en nuestra carne. Pues dice Romanos 5:12 que así que el pecado entró por un hombre. Entró la humanidad por un hombre y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Pero ahorita estamos en el capítulo 7 de Romanos y nuestro tema es tres leyes que se relacionan con el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Nosotros, el viejo hombre, el yo. Ese es tu alma, el alma. Acuérdense que el hombre, nosotros, la Biblia enseña que como seres humanos somos de tres partes. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y un cuerpo. Pero en la caída, cuando Adán pecó, cuando pecamos todos, más bien dicho, cuando todos pecamos, ese alma se arruinó y vino a ser el viejo hombre. El viejo hombre, el hombre natural. Amén. Y se acuerdan que en 1 Corintios hablamos del hombre natural. Y ahí estuvimos hablando que ese hombre natural no percibe las cosas. Emily, por favor, pon 1 Corintios 2:14, por favor. 1 Corintios 2:14. Porque hoy quiero hablarles de que hay tres leyes que se relacionan con ese hombre natural. Dice 1 Corintios 2:14. Leamos todos. A la 2, 3. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se dan cuenta que ahí está el hombre natural? ¿Quién es el hombre natural? El alma, el viejo hombre. Ese viejo hombre que se arruinó. Amén. Ese es el hombre natural. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo quiere que nosotros entendamos cómo funcionan las leyes, porque son tres leyes son cuatro, pero hoy solamente vamos a ver tres leyes que hacen, cómo operan en nuestro ser. Y vamos a leer Romanos 7:7. Romanos 7:7. Mire cómo el apóstol empieza en este versículo diciendo: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque se acuerdan que como entró en la ley, abundó el pecado. La ley hizo que abundara el pecado, así lo estaba enseñando él. Y de repente algunos dijeron, entonces la ley es pecado entonces. Y él dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque la ley es Dios. Amén. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque la ley hace que nosotros conozcamos el pecado. Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Debido a que Pablo nos ha estado hablando de cosas negativas que produce la ley, es por eso que él pregunta y dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Como que la ley aquí aparece como el malo de la película. Pero no es pecado, no es malo, porque la ley es buena, es santa, dice. Porque la ley muestra quién es Dios, pero también muestra quiénes somos nosotros. Y al mostrar que lo que somos nosotros, que somos pecadores, pensamos nosotros que es la ley. Porque cuando entra la ley, introduce Dios la ley, abunda el pecado. Y acuérdense todo lo que ahorita les voy a ir mostrando cómo lo que hace la ley. Y a veces pensamos nosotros que la ley es pecado, la ley es algo malo, pero dice él, en ninguna manera. Entonces, es importante que hasta aquí nosotros veamos para qué sirve la ley. El apóstol San Pablo, él dice que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Los cristianos del Nuevo Testamento. Aún y los del Antiguo Testamento debieron de haber estado bajo la ley, porque dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado.
Pero dice, leamos otra vez la parte B, que dice ahí del 7:7. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Entonces, por la ley uno conoce lo que es pecado. Amén. Si la ley no dijera no codiciarás, entonces nosotros podríamos codiciar sin saber que estábamos pecando, aunque es pecado. Pero la ley dice no codiciarás. Entonces, fíjense, ahí está diciendo, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. En la Biblia, la codicia es un pecado que se define como el deseo intenso de poseer algo que es de otra persona. Eso es la codicia. La codicia es un pecado que se define como el deseo intenso de poseer algo que es de otra persona. En otras palabras, es un amor desmedido por las cosas materiales, por las cosas mundanas. Y entonces el apóstol cita Éxodo 20:17, donde dice, fíjense lo que dice Éxodo 20:17. Y esta ley Dios la dio a Moisés, y a través de esa ley él se dio cuenta que codiciar es pecado. Dice Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, la ley es la que dice que la codicia es pecado. Amén. Entonces, ahora, pero fíjense que cómo hace el pecado. ¿Por qué introduce la ley? A Dios al introducir la ley y el pecado abunda. Porque también el pecado es una naturaleza, es algo personificado, porque nos puede dominar. ¿Quién se puede imaginar que el pecado lo puede dominar a uno? Por eso dice, no se enseñoreará el pecado sobre ustedes porque no están bajo la ley. Pero al querer usar la ley, el pecado nos puede dominar, puede tener algún poder sobre nosotros, puede tener el poder sobre nosotros. Porque el pecado, él aprovecha el mandamiento. Porque ¿qué hace el mandamiento? ¿Qué hace la ley? Nos prohíbe, no codiciarás, no hagas esto, no. Entonces el pecado se aprovecha de ese mandamiento. Dice el versículo 8 de Romanos 7. Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros no podemos decir que no estamos bajo la ley, o más bien decir que no tenemos la ley. Ahora sí tenemos la ley. ¿Cuál es la ley que tenemos? La Biblia. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque en vez de que dejemos de pecar, en vez de que ya no hagamos las cosas pecaminosas, vamos a seguirlas haciendo. Por eso es importante entender para qué Dios dio la ley. La ley solamente es para que sepamos lo que es pecado. ¿Y a quién se le dio la ley? La ley a los malhechores, a los delincuentes, a las personas que se portan mal. Para ellos es la ley. Pero si usted se porta bien, no tiene miedo a la ley está quieta ahí. Amén. Entonces, dice la nueva versión viviente, nueva traducción viviente, dice, pero el pecado, el versículo 8, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Fíjense lo que hace el pecado. Por eso es importante entender que en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, mora el pecado. Es algo que vive ahí, tiene vida, pero vida para mal. Y si no tenemos cuidado, ese pecado toma ocasión, se aprovecha de la ley. Por eso se acuerdan que en otros mensajes hemos dicho que cuando usted, la forma de tratar con sus hijos es diciéndoles no les diga no, porque al contrario lo van a hacer. Amén. Aunque ellos saben que es el escaparse de la casa, el ir de pinta, el volar las clases, el decir groserías con los compañeros de la escuela, porque usted le dice, no hable usted de groserías, no se vuele las clases, no haga esto.
¿Y qué va a pasar con ellos? Ellos van a saber que lo que van a hacer es pecado, pero lo van a hacer, al contrario, lo van a hacer más porque es lo que hace la ley, porque el pecado se aprovecha del mandamiento. Amén. Entonces es importante entender esto. Entonces, ¿qué hace el pecado? El pecado, cuando nosotros leemos que la ley dice no codiciarás, en ese momento el pecado que está en nuestra carne despierta el deseo de nosotros de codiciar y resultamos codiciando. Un ejemplo. ¿Cuántos de aquí hemos dicho, ya no voy a tomar más coca? Porque la coca daña, ¿no? ¿Verdad? Ya no voy a tomar coca, o no voy a tomar ya este pan, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pasamos y más pan comemos. Yo me prometí en estos días no tomar coca, pero tomé Pepsi. O sea, ¿se dan cuenta? Entonces todo eso, hermano, o sea, usted se promete de que, también dice, prometo que ya esta semana voy a empezar la dieta, el lunes. No que el lunes ibas a empezar la dieta, el otro lunes. ¿Verdad? Así está la gente, ¿no? Entonces, fíjense lo que hace el pecado, pues. Entonces, miren, porque no podemos descartar la ley, porque la ley es la Biblia. Y cuando usted y yo leamos la Biblia, y si leemos que la Biblia dice, no codiciarás, no pensemos en tratar de guardarla o cumplirla. No, eso no ayuda. No se puede. Si usted no toma, cuando lee la ley, no la trata de hacerlo usted, entonces usted deja quieto al pecado. Pero si usted dice, lo voy a hacer. ¿Cuántos hemos dicho, ya en esta semana voy a empezar a leer la Biblia? Porque luego nos dicen los hermanos, es que si usted ya tiene 5 años de cristiano, por lo menos has leído 5 veces toda la Biblia. Y eso lo impacta a uno porque no lo ha hecho. Y usted dice, pero ya mañana empiezo. Y usted dice, voy a proponer. Y usted empieza y quizás lee Génesis, todavía lee Éxodo, pero llega al donde habla de la ley, de los sacrificios, y dice, mejor ya no. Y así ha pasado, ¿no? Así ha pasado. Entonces, mejor, ¿qué tenemos que hacer cuando leemos la ley? Estoy muerto para la ley, estoy muerto para el pecado, pero vivo para Dios. Amén. Y vamos a ver cómo podemos nosotros ser libertados de esa ley, de ese pecado. Amén. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Eso lo decía el apóstol San Pablo, porque él llegó un momento en que él dijo, ya no estamos bajo la ley, y él lo escribió. Pero él tenía que leer la ley para hablar a otras personas. Entonces, cuando él leía la ley, esa ley revive el pecado. ¿Me explico? Por eso él dice claramente aquí, y eso lo podemos aplicar a nosotros. Nosotros en otro tiempo vivíamos sin ley. Pero ¿cómo es que nosotros, cuándo se nos dio la ley a nosotros? Cuando venimos a Cristo. Porque le decimos es que si tú no crees en Jesucristo, te vas a morir en tus pecados. Te vas a perder, vas a ir al lago de fuego. Y empieza uno, dice, y porque la persona, cuando viene a Cristo, lo primero que tiene que descubrir de sí mismo que es un pecador. Y que como pecador necesita de Cristo, necesita de la sangre de Cristo, necesita del sacrificio de Cristo. Amén. Entonces cuando nos dan la ley, revive el pecado. Pero nosotros tenemos que entender que estamos muertos al pecado, estamos muertos a la ley, porque morimos a todo eso, para vivir en Cristo, para resucitar con Cristo. Entonces, Pablo dice, y yo sin ley vivía en un tiempo. ¿Qué significa eso? También en otra traducción me ayuda a entender esto. Dice, hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Entonces, nosotros no podemos desechar la ley porque ahí la tenemos. No podemos, entonces, hermano, ya no usemos la Biblia. No, la tenemos que usarla, pero tenemos que saber cómo se usa. No es de que usted lea un versículo, lo voy a tratar de hacer eso, y esforzarse porque no lo va a hacer.
Necesitamos nosotros morirnos a eso, no tratar nosotros en nuestro ser natural, porque el pecado se aviva, despierta todos los deseos pecaminosos que hay en nosotros. Quiero leerles algunos versículos, Gálatas 2:15 al 21. Gálatas 2:15 al 21. Y mire cómo él se expresa, el apóstol San Pablo aquí. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo, dice, o sea, como judío dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. El apóstol llegó a entender eso, él conoció eso. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Él está hablando a los judíos que se convirtieron a Cristo, que tienen que dejar en paz la ley, porque la ley no lo puede justificar a uno. ¿Qué hace la ley, decíamos? Abunda el pecado. El pecado se aprovecha de ese mandamiento y nos lleva a pecar. Amén. Y dice, sigue diciendo, versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo? La ley ahí va a estar, pero usted y yo, así como Pablo, estamos muertos para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Dónde tiene que estar ese viejo hombre que le gusta? Porque nuestro viejo hombre le gusta hacer la ley, trata de cumplirla, pero no puede. Entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque seguimos conservando este carne. Cuando creemos en Cristo, Dios no destruye esto, ahí lo lleva con nosotros. Pero es con un propósito de que nosotros reinemos sobre eso. Pero reinamos con Cristo, pues, amén. Entonces dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Se dan cuenta? Pensemos un momento lo que ocurre con los hermanos que quieren guardar la ley, porque hay hermanos que quieren guardar la ley. Ellos dicen que es que la ley Dios la dio para que es perpetuo, que es eternamente. Y dice, entonces tenemos que guardar la ley. Pero aquí está diciendo que si nosotros buscamos ser justificados por la ley, entonces por demás murió Cristo. Amén. Hermanos, tenemos nosotros que abrazarnos de la gracia. La gracia es algo precioso. La gracia. Alguien contó ahí una anécdota de cómo funciona la gracia. Los que saben manejar. Si el mandamiento está ahí en la carretera diciendo 90 o 110, ese es el mandamiento. Y entonces usted, como vive en la gracia, la gracia puede ir unos 5 kilómetros más, unos 10, cuando mucho, pero ya no puede ir arriba de eso, porque entonces va a provocar un accidente. ¿Me explico? Porque vive la gracia, y porque si usted va en 110 o en el 90, está bien, pero puede ir un poquito. Es más, el policía no le dice nada. Porque yo he ido un poquito más arriba de 90, 95, a veces 100 donde dice 90. Y ya luego está la ley ahí dice, ya bájale. Así dicen la mexiquense, ahí he visto, bájale. Entonces, eso es la gracia. O sea, puede ir un poquito menos de 90, o un poquito arriba, no pasa, pero ya
Por ejemplo, si donde dice 110 y usted va a 150, como aquel dice que iba manejando 150, 160 iba, y ahí decía 110, el límite, y se murió, se estrelló ahí, se mató. Llegó al cielo y le dijo a Dios, Dios, dijiste que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios le dijo, mijito, yo iba contigo cuando ibas a 110. Todavía iba contigo cuando ibas a 120. Pues ya cuando ibas a 150 yo me bajé. Y ni el diablo ya iba contigo. Por eso te estrellaste. Porque acuérdense que Él siempre no va a pecar. Cristo no peca, Él no es desobediente. Es más, si vivimos a Cristo, no hay ninguna ley que le marque. Amén. O sea, no hagas los 110 o los 90 que dice ahí, sino que sea Dios el que te controle. Amén. Y cuando pasa el policía ni vas a sentir. Pasa el tránsito de Guardia Nacional y no vas a sentir nada. Porque vas en gracia. Y cuando vives en la gracia no hay ley que le marque. ¿Me explico? Amén. Pero ya cuando nos salimos de eso, entonces la ley nos marca o también nos mata. Así como dice que el pecado nos mata. Amén. Por eso, mire, cuando nosotros vamos a salir a manejar, ¿qué hacemos? Oramos. Señor, me encomiendo. Pero acuérdate que Cristo no va más arriba del límite, pues. ¿Me explico? Él va lo que es normal. Amén. Porque si no, te vas a matar, te van a infraccionar. Amén. Entonces, veamos cómo funciona la ley. Sigamos leyendo. Romanos 7, 10 al 12. Porque no es leyes de tránsito. Dice Romanos 7, 10 al 12. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea que el mismo mandamiento que nos muestra lo que es pecado, porque te dice, codiciar es pecado, matar es pecado, mentir es pecado. Pero ¿qué hace el pecado? Se aprovecha de eso para que nosotros lo hagamos, a más lo hagamos. Es más, el pecado nos engaña a nosotros. Nos engaña a nosotros. ¿De qué manera? Estaba meditando y ustedes han de saber más que yo. Ustedes han conocido algunos productos que tienen un letrero que dice nada con exceso, todo con medida. ¿Sí? ¿Han leído algunos? ¿Y qué es lo que más hay? ¿Es todo con medida ahí? Puro exceso, ¿sí o no? Puro exceso. Todos los sábados vemos a la gente ahí, que no nos deja dormir. ¿Sí o no? Están en exceso. Está bien, escuchen su música, pero a las 11:30 ya que le bajen, ¿no? Que ya no estén cantando y luego desentonados. Es lo que más coraje da, ¿no? Y ahí están, ahí, ¿no? Exceso. Y ahí dice, todo con medida. Nada, ¿cómo dice? Nada con exceso, todo con medida. Pero ¿qué hay ahí? Exceso. ¿Me explico? Amén. Es lo que hace. El pecado toma ocasión de eso. Amén. Versículo 14. Porque sabemos, Romanos 7, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Es lo que deben saber. ¿Usted sabe eso? Que lleva la carne de pecado en usted. ¿Qué creíamos antes? Pensábamos que el lugar, me voy de Prados. Me voy de la banda de Prados porque está feo aquí. ¿No? Está feo, está horrible aquí. Llegas a otro lado, ahí están los pecados, están los problemas. Porque los problemas los llevamos nosotros. ¿Verdad? Amén. Versículo, ahora, les decía yo que hay 3 leyes, ¿no? ¿Sí les dije eso? Ok. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, ahí está la primera ley. ¿Cuál es esa ley?
Esa ley es la palabra de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés. Pero eso está fuera del hombre, es que la Biblia está fuera de nosotros. Algo que está fuera de usted no puede hacer nada. No puede hacer mucho, lo único que hace la ley es mostrarle lo que es pecado y para que abunde el pecado. Amén. Esa es la primera ley, pero vamos a ver la segunda ley, versículos 17 al 21. Otra segunda ley, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es lo que debemos, diga conmigo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Fíjense que una segunda ley es de que el pecado, el mal está en nosotros. Amén. Así pasa, así estamos nosotros todos los seres humanos. Versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago lo que yo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hay una ley que es del mal que está en nosotros. La ley del pecado que está en nuestra carne. Amén. Aunque nos arreglemos bien bonito ¿verdad? Pero este cuerpo, un día, de hecho, se está muriendo. Se está muriendo, ¿sí o no? ¿Se acuerda cuando tenía sus 15 años? ¿Cómo se veía usted? ¿Feo? ¿Arrugado? ¿Cómo se veía usted? Guapo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y ahorita? Ya vamos creciendo. Es una realidad porque nacimos para morir. Nacimos para morir por el pecado que hay en nosotros. Si no estuviera el pecado en nosotros, esto sería, creo que siempre tendríamos la edad de 30 años. Porque esa edad de 30 años es lo mejor. ¿Se acuerdan cuando tenía 30 años? Iván todavía tiene 30. 34, ¿verdad? No. 42. Ah, ya pasó también. Perdón, Iván. Ya te descubrimos. Pero habrá alguien aquí entre nosotros que tenga 30. Híjole, ya nos pasamos ahí, ¿verdad? Bien pisoteados que tenemos. Yo también ya pasé ahí. Pero se acuerda cuando es que estoy usando los 30 porque fue la edad que se cree que esa edad fue que Dios creó cuando Dios creó a Adán y lo puso en el huerto, que él tenía 30. Y toman el ejemplo de Cristo, porque él ¿cuántos años tenía cuando empezó su ministerio? 30. Y es que los 30 son maravillosos, no te duele nada. Bueno, desde los 15, ¿no? Pero estoy hablando de esa edad, de los 30, porque ya pasando los 30, hermano, cuando tenía 33 años me dijeron, es hipertenso. Sí, es hipertenso. Ya empiezan, ¿no? Los 40, ni qué decir. Bueno, yo hablo de mi generación porque los de antes sí eran de madera buena, ¿no? De buena madera. Ahorita ya los que hay quienes dicen ya nacen cansados. No, Ian sí está fuerte, él, ¿verdad? Bueno, sigamos leyendo. Entonces, ¿cuál es la segunda ley? La ley del mal, la ley del pecado. Esa es la ley que está en nosotros. Romanos 7, 22 al 23. Fíjense cómo estamos nosotros. Romanos 7, 22 al 23. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí de una vez nos dice que las 3 leyes. ¿Cuál es la primera ley? La ley de Dios, la ley escrita. ¿Cómo se relaciona con nosotros? Nos muestra, está afuera, no está en nosotros, está afuera. ¿Y qué hace? Nos muestra lo que es pecado, nos marca. Amén. Hace que abunda el pecado. Pero esta otra ley, la ley de mis miembros, la ley del pecado, ese es el que nos domina a nosotros. Porque también hay una ley en nuestra mente, esa es la ley del bien. Cuando Adán y Eva comieron el fruto, ¿cómo se llama el árbol que ellos, del fruto, el conocimiento?
del bien y del mal. Que ellos vinieron a obtener en su ser el bien y el mal, porque lo que tú comes, eso eres. Entonces, ellos vinieron a tener mal y bien. ¿Dónde está el bien en el hombre? De acuerdo a lo que estamos leyendo. No. Escuchen bien. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ok. ¿Dónde está ¿dónde está la ley del mal, la ley del pecado? ¿Dónde está? No. En nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, diga, en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo. Tóquese, en nuestro cuerpo. En su cuerpo. Ahí está el pecado. Ahí está el mal. ¿De acuerdo? Este no tiene salvación, este cuerpo. ¿Qué es lo que merece? Ser enterrado, que se coman los gusanos. ¿Es una realidad, sí o no? ¿Sí? Ok. Aquí está Dios, por eso el Señor cuando Él regrese en la consumación de su salvación nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo. Por eso dice la Biblia que carne y sangre no heredarán el reino. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está el mal? Pero es una ley que está en nosotros, en nuestros miembros, en nuestro cuerpo de muerte, en nuestra carne de pecado, así se llama. Pero el bien, ¿dónde está? En la mente, en el alma. Oiga bien, ¿dónde está el bien? El alma, porque tenemos buenos pensamientos. Y queremos hacer el bien, es lo que dice Pablo, pero no lo hacemos porque hay un pecado que se revela. Por ejemplo, las personas que, vamos a hablar de la borrachera, porque la borrachera es un pecado, ¿no? Okay. ¿Qué dicen sus parientes, sus primos, o usted mismo? ¿Qué ha dicho usted? Una cerveza nada más. Y lo dicen, una es ninguna. ¿Sí o no? Y así y van, ¿no? Y de decir una, lo van haciendo. Primero dijeron, con una no pasa nada. Pero ¿qué hace el pecado? Despierta. ¿Sí o no? Si no tienes dominio, te despierta y lo vas haciendo. Amén. Entonces, ¿qué? Y por eso llega a la borrachera y dice que los borrachos no heredarán el reino. Es lo que está diciendo la Biblia. Amén. Entonces, hermano, veamos porque hay un bien en nuestra mente. Ahí está, pero no tiene la capacidad de hacerlo porque está otra ley que es más fuerte. Entonces hace tiempo nosotros estudiábamos y entonces ¿cómo está eso, no? Porque si se recibió el bien y el mal en el inicio cuando Adán y Eva pecaron, porque comieron del bien y del mal, ¿cómo vino a estar eso en nosotros, en nuestro ser? Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a poner números. Como que de ese bien y mal, de un 100%, hay un 40% de bien, pero hay un 60% de mal. Porque si leemos, dice que porque el querer el bien está en mi mente, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces el pecado es más fuerte. Por eso dice, el hombre natural le gusta porque se deleita en la ley de Dios, pero no puede hacerlo, no puede llevarlo a cabo porque hay otra ley, que es la ley del pecado, que es más fuerte. Es más fuerte, por eso nos domina a nosotros. Amén. Sigamos leyendo. Romanos 7, 22 al 23. Entonces ya vimos las tres leyes. La ley de Dios, la ley escrita, la ley de mis miembros, la ley del pecado y la ley de mi mente, la ley del bien, pero está en nuestra mente, no en nuestro espíritu. En el siguiente mensaje vamos a descubrir la cuarta ley y esa ley sí está en nuestro espíritu. Amén. Pero ahorita solamente estamos hablando de cómo estamos nosotros para que no nos confiemos en nuestro hombre natural. Romanos 7, 22 al 23. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Aquí está la ley de mi mente. Y ese habla del hombre interior. ¿Qué hay en nuestra mente? Querer hacer el bien. Pero hay en nuestro cuerpo la ley del pecado, la ley de mis miembros, que nos lleva a hacer lo que nosotros no queremos.
Entonces dice, pero también dice el hombre interior. Por eso le decía, ¿dónde está la ley del bien? La ley de mi mente está en nuestra alma, porque aquí el hombre interior no es el espíritu. En otros contextos, en las epístolas de Pablo, en otras epístolas de Pablo, cuando él habla del hombre interior, él se va a referir al espíritu. Pero aquí en este contexto el hombre interior es el alma. Es el alma. Y sabemos que la ley, el alma tiene mente, sentimiento y voluntad. Entonces en la mente, ¿qué hay? El deseo de querer hacer el bien. Pero no podemos hacerlo porque está el pecado en nosotros. Es lo que Dios quiere que descubramos, cómo estamos constituidos como hombres naturales. Entonces lo que quiero que veamos en esta hora es que el hombre natural tiene un problema bien serio. Porque el hombre natural, fuera de él tiene la Biblia, ahí están los 10 mandamientos, pero en su carne tiene la ley del pecado, la ley de mis miembros, la ley del mal, es lo mismo. Y en su mente está la ley de mi mente, o la ley del bien. Pero son leyes. Y es por eso que dice Pablo que no entiendo porque lo que no quiero hacer, lo que aborrezco, eso hago. Y es que tenemos que entender que son leyes, pero una ley es más fuerte que el otro. Amén. Si fuera la ley del bien 50% y la ley del mal 50%, entonces a lo mejor seríamos, no pecaríamos, pero dice que la ley de mis miembros se revela, dice, como que es más fuerte, ¿no? Es más fuerte. Por ejemplo, la ley viene a ser como una naturaleza. Una naturaleza. ¿Qué ha pasado en estos días? Con el huracán, John, ¿qué hizo? Destrozó muchas partes de Oaxaca, de Guerrero. Pero es una naturaleza, es algo que está ocasionando, este huracán es ocasionado por la naturaleza, es algo natural que está pasando, no hay poder humano que lo pueda detener. Así pasa con el pecado. Esta es una naturaleza y cuando nosotros queremos hacer el bien, ¿qué hace? Se revela, dice. Amén. Por eso Dios quiere que nos asustemos, como estamos, que nos espantemos. Porque a veces confiamos en nuestra carne y no debería de pasar eso. ¿Se acuerdan que alguien de juego, de broma dijo, pero un día dijo, estoy buscando una tentación para vencerla? ¿Ustedes creen que no? O sea, ni cómo jugar a eso porque, hermano, entonces, el otro día estaba orando con mi esposa y Dios me envió palabra para orar y yo reconocí en mi oración, Señor, soy débil, no soy fuerte, Señor, soy débil. Empecé a orar y me dio esa palabra porque en realidad somos débiles. No podemos hacer lo que Dios pide, las demandas. Lo que hacemos es pecar, pecar y pecar. Sigo leyendo Romanos 7, 22 al 24. Dice, Romanos 7, 22 al 24. Porque según el hombre interior, ¿quién es el hombre interior? ¿Quién es el hombre interior aquí? El alma. ¿Quién es el hombre interior aquí? El alma, no el espíritu. En otro contexto sí es el espíritu, pero aquí específicamente es el alma. ¿Qué hace el alma? Se deleita en la ley de Dios. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué es lo que Dios quiere que veamos, nos consideramos? Miserables. Miserable de mí, dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y gracias a Dios por Jesucristo, es lo que dice el versículo 25. Si hay alguien que nos puede liberar de este poder. Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, porque nuestra mente sí se deleita en la ley de Dios, quiere hacer eso, pero también debemos entender que nuestra carne está de la ley del pecado que se revela y nos lleva cautivo. Hermano, eso es tremendo, ¿no? Es algo que nos domina a nosotros y aprovecha de la ley de Dios y de todo eso.
Entonces queda demostrado hasta aquí que en la vida cristiana, oiga bien, queda demostrado que en la vida cristiana el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Su alma, el viejo hombre, nos estorba. ¿Dónde tiene que estar el hombre natural, el viejo hombre? En la cruz. En la cruz, porque es el que estorba. Amén. Porque por un lado sí se deleita en la ley de Dios, pero es incapaz de cumplir la ley de Dios. Lo que Dios pide para nuestro viejo hombre es que sea crucificado, que esté crucificado, y eso debemos saber. Romanos 6:6, leamos otra vez. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es lo que debemos de saber, debemos de considerar. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjense que cuando nosotros leemos la ley, lo primero que tenemos que hacer es, estoy crucificado, con Cristo no puedo hacerlo, reconocer, no puedo, miserable de mí, no puedo hacerlo. Pero también creer que estamos en Cristo. Y como Cristo murió y resucitó, entonces en Cristo sí lo podemos hacer. Amén, es lo que está diciendo, amén. Pablo nos revela que nosotros tenemos que morir con Cristo. Con Cristo yo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Si queremos que el cuerpo del pecado sea destruido, tenemos que vivir de esa manera. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada domingo y sígame. Cada día, ¿sí o no? Porque si cada domingo estamos perdidos en la semana, ¿no? Amén. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto porque es importante. Amén. Porque si no vamos, fíjense lo que va a pasar. Recuérdense que el hombre natural, el viejo hombre que le gusta, la mente que le gusta, se deleita en la ley, es incapaz de cumplir los mandamientos, no puede, porque está otra ley en nosotros. Leo otra vez Romanos 7, 22 al 23. Romanos 7, 22 al 23 dice, porque según el hombre interior me deleito. Pregunto nuevamente, ¿quién es el hombre interior? Digan todos, el alma, el viejo hombre, amén. Es aquí, en ese contexto. ¿Qué hace el hombre interior? Se deleita en le gusta. ¿Se acuerdan que les he dicho que hay gente que no son cristianos? Hay personas que no son cristianas y tienen una Biblia ahí, les gusta leer. Porque hay es la mente que le gusta, pero no puede cumplir porque hay pecado en nosotros. Y para eso vino Jesucristo, para liberarnos, para libertarnos. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Miren, debemos de tener cuidado. Si nosotros no tenemos cuidado, aún en nuestras reuniones de la iglesia, podemos todavía venir en nuestro hombre viejo, en nuestra alma. Y eso no nos va a edificar. Voy a poner un ejemplo para terminar. Efesios 5:25. Efesios 5 es un ejemplo. Es un ejemplo, niños, jóvenes, adolescentes. ¿Qué son ustedes? Adolescentes, ¿verdad? Adolescentes. Efesios 5:25. Y aquí es un mandato. ¿Ok? Es un mandato aquí que da el Señor. Dice, maridos, diga conmigo, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oigan bien, este versículo es el versículo preferido de las casadas. ¿Viste? La Biblia dice que tienes que amarme, ¿no? Ok, cuando se da una conferencia de matrimonios y cuando se leen estas palabras, no crean ustedes que, hermanas, no crean que los maridos esto no nos pone a pensar. Esta palabra, este mandato, sí nos hace temblar o nos descubre porque a veces no lo estamos haciendo. ¿Y qué hacemos nosotros cuando escuchamos esta palabra?
si andamos, venimos, si la recibimos en nuestra mente natural, en nuestro hombre natural, nuestro viejo hombre, vamos a decir, debo de amar a mi esposa. No lo he hecho, o no la amo, no le demuestro mi amor hacia ella, pero lo voy a hacer. Desde hoy, así uno mismo pensando, ¿no? Desde hoy, llegando a la casa, ya no le voy a pelear, ya no le voy a decir cosas. Llegando a la casa, yo voy a ayudar a recoger el tiradero, porque se enoja, porque no le ayudo, ¿no? Así piensa uno. Y gracias a Dios, porque dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Me voy a entregar a ella. Pero si uno lo hace en su hombre natural, en su viejo hombre, ¿qué cree usted que va a producir ese buen pensamiento? Fracaso. Es más, ni saliendo de aquí ya va a tener problemas. Sí, porque los varones nos gusta, ya estamos en el carro, los que manejamos, ¿no? Estamos ahí. O si no tenemos carro, ya estamos afuera de la puerta, esperando a que la mujer salga. ¿Y qué hace la mujer? Tarda un poquito más. ¿Y qué hace uno? Ahí está uno esperando, ¿no? ¿Y a qué hora sale? ¿Y a qué hora sale? Así, y más, hermano, si usted le pita el carro, es como, se incendia eso con mi esposa, ¿no? Ya no voy a ir. Y, bueno, tengo que buscar la forma de otra vez contentarla, ¿no? Porque así son las mujeres, ¿no? No creo que mi esposa sea la única que sea así, ¿verdad? Entonces, dice. Entonces yo creo que vean ustedes cómo funciona. Si la recibimos nuestro viejo, fracaso. Y vas en el camino y todo lo que pensaste que ibas a amarla, que ibas a demostrar y todo eso, ya no va a ser, porque ya vamos bien peleados. Sí, es lo que pasa. Un fracaso. Porque usted, varón, quiere en su mente amar a su esposa. Pero acuérdense que está el pecado, se aprovecha de ese mandamiento. ¿Y qué hace? Lo cautiva a que usted no demuestre su amor a su esposa. ¿Y cuál es el resultado? Peleando, discutiendo, contendiendo y aún llegar a aborrecer a la esposa. Fíjense lo que lleva. Hermano, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, miserable de mí. Cuando usted escucha esto, maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué tiene que hacer usted? Miserable de mí. No puedo hacerlo. Sí, reconocer, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Miserable de mí, soy un desdichado, estoy arruinado. Y dice él, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me podrá librar de esta condición? Y dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo. Para eso vino Jesucristo. De que ya no tratemos. Hermano, yo he fracasado muchas veces. Ahora sí. Porque leo esto, maridos, amad a vuestras esposas. ¿Y qué resulta? Cuando lo recibo en mi mente y trato de, ahora sí lo voy a hacer. Hermano, no lo hago. Amén. Lo que necesitamos es liberación de nuestro hombre natural. Necesitamos liberación de nuestro cuerpo, de que es un cuerpo de muerte. Amén. A ver, Iker y Johan, léanme Efesios 5:25. Bueno, Iker, léalo por favor, que se escuche. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres. Hermano, ¿o cuál es el versículo que dice las casadas? Porque es el versículo que los hombres... sí, pero ¿cuál es el versículo? ¿Dónde dice? ¿Cuál? ¿22? Ok. A ver, Evan, lee el 22, por favor. Tú no tienes problemas porque no estás casado. Ok. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y cuando la mujer recibe eso en su mente, dice, de veras que no he sido obediente, no lo he respetado.
Esta vez sí lo voy a respetar. De aquí en adelante lo voy a respetar, le voy a reconocer. ¿Y cuál, no? O sea, si lo recibes en tu mente, ¿qué va a pasar? Fracaso. ¿No? Ya está lista. Y si no, y qué, o sea, porque en vez de decir, espérate un momentito, ¿no? Ahorita nos vamos, déjame, ya me estoy apurando. Pero si lo recibe en su mente, ¿qué va a decir? ¿Crees que estoy ahí acostada, tirada o qué? ¿No? O sea, ya hay, ¿sí o no? Y hay el conflicto. Por eso, miserable, porque ni el uno ni la otra. ¿Verdad? Cuando hay problemas en un matrimonio, ¿quién es el culpable? Ambos. Bueno, diga el pecado, pues que mora en mí. Échele la culpa al pecado. Sí, es el pecado, es el culpable. Nuestro viejo hombre. Pero dice que gracias doy a Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Hermano, no tratemos de hacerlo en nuestro ser natural. Si usted está batallando con una situación, no lo haga. No trate de dejarlo, de no hacerlo en su ser natural. Mejor diga, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Amén. Por ejemplo, si mi esposa me empieza a faltar el respeto, me empieza a responder mal, ¿qué debo yo hacer? Crucificado. Crucificado. Vamos a decir, su mamá que le dice algo, ¿qué tiene que hacer usted? Crucificada. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En su viejo hombre, fracaso. Fracasos. ¿Sí o no? Fracaso. Hermano, dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Ese debe ser nuestra fe. No decir, no puedo hacerlo. No diga, voy a amar a mi esposa, ya le voy a demostrar, le voy a ser muy detallista. No digamos, es mejor, soy miserable, no puedo hacerlo. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que puede vivir en nosotros. Acordemos de que somos uno con Él. No está usted solo, no está usted sola. El varón debe de creer que solo con el Cristo resucitado puede amar a su esposa. Y la mujer de la misma manera debe de creer que solo con el Cristo resucitado puede sujetarse a su propio marido. Pero el problema que tenemos nosotros los cristianos es que nosotros ya estamos en Cristo, somos una nueva creación en Él, pero seguimos operando por medio de nuestro hombre natural, por medio del viejo hombre. Y es por eso que nuestra vida cristiana es un fracaso. Hemos fracasado. Pero Dios no quiere que nuestra vida cristiana sea una vida fracasada. Él quiere que reinemos. Por eso acordemos, dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vive ahí, que Él vive en ti, Él es el único que puede hacerlo. Amén. Él es el único. Y somos uno con Él, creamos eso. Amén. Leo estos versículos para terminar. Romanos 6 al 11. Romanos capítulo 6, versículos 6 al 11. Leamos todos juntos. A la de 2, 3. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor, Jesús Señor nuestro. O sea, ¿cómo tienes que estar vivo? En Cristo, en Él, con Él. Amén.
Por eso les decía que cuando vamos manejando, si marca ahí en 90, ahí va Cristo con nosotros. Pero ya si usted va arriba de 100 donde dice 90, Él ya no va con usted, porque Él no infringe ley. Amén. Y si va a 140 ya, ni el diablo va con usted. Amén. Aprendamos esto, o sea, es para pensar esto lo que estoy diciendo. Amén. Todo el tiempo uno con Cristo, la fe de Cristo. Amén. Si alguien nos provoca en la calle, ¿qué tenemos que hacer? Pelearnos. Crucificado. Crucificado. Amén. Y le van a decir, y si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Y qué va a hacer usted? Estoy muerto, crucificado. Creer en ese momento, porque si no, nuestro viejo hombre también sabe pelear. Nuestro viejo hombre también sabe insultar con groserías, y groserías buenas. ¿A poco usted no se sabe ninguna grosería? Se la sabe, nada más que, ¿verdad? Pero no puede hacerlo porque sabe que Cristo no hace eso. Amén. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie. ¿Cuáles son las 3 leyes? Ok. La ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley escrita. Ley. Los 10 mandamientos, podemos decir. La ley de mis miembros. La ley del pecado, ¿dónde está? En nuestro cuerpo, en nuestra carne. Y la ley de mi mente, en nuestra alma. Porque es la mente, ahí está el bien, pero no puede hacerlo. Porque la ley del pecado se revela. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque nos muestras cómo nosotros podemos ser libertados del pecado, aún de nuestro viejo hombre. Ayúdanos a vivir en la nueva creación, a vivir todo el tiempo contigo. Porque, Señor, si estamos bajo la gracia, el pecado no se enseñorea de nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a apreciar tu muerte, tu resurrección. Ayúdanos a apreciar tu cruz, pero que vivamos contigo todos los días crucificado. Gracias, Señor, porque en esto podemos entender cómo vivir la vida cristiana, cómo podemos nosotros, Señor, ser salvos totalmente. Gracias, Señor, porque nos muestras cuál es el destino de nuestro cuerpo. Su destino es ser destruido totalmente. Señor, pero también dices que en tu venida, Señor, tú nos darás en resurrección un cuerpo glorificado. Oh, Señor, gracias por tu salvación maravillosa. Ayúdanos, Señor, sé tú en nosotros en este tiempo para que seamos vencedores, que venzamos, Señor, que reinemos sobre el pecado, que reinemos sobre la muerte. Señor, que tu gracia reinante sea en nosotros. Oh, Señor, gracias por esta tarde, gracias por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén.